vamos avanzando en el tiempo ordinario y todo ello, y ahora nos encontramos con estas hermosas lecturas, siguiendo la secuencia de San Juan en su capítulo 6, que siempre va a ser el discurso del pan de vida, que siempre nos va a nosotros a mantener siempre en todo ello. Lo interesante de todo lo que es el Evangelio según San Juan es que nunca nos va a hablar de algo como aparece en los sinópticos como el pan de vida, sino que simplemente nos aparece a nosotros el sentido de que eh, nos aparece a nosotros eh, en la última cena, sino simplemente nos aparece la escena esa del pan de vida presentándose a Jesús. En los sinópticos, por lo tanto, como San Marcos toma mucho en cuenta lo de la última cena, pues también los demás. Pero es muy importante todo ello, tenerlo en cuenta para que nosotros sepamos que el Evangelio según San Juan no nos tiene a nosotros en sí un relato acerca de la última cena como nos lo cuenta San Lucas, Mateo y Juan. ¿Por qué razón? Porque las tradiciones son totalmente distintas a las realidades en las cuales ellos están. Recuerdo muy bien que todo lo que se refiere a los evangelios sinópticos, pues siempre van a tener en cuenta a cristianos que tienen costumbres judías. Por lo tanto, ellos se van a identificar mucho. Cuando van a hablar de la última cena, automáticamente se van a captar que se está refiriendo a la cena pascual. Entonces, pero para donde estaba San Juan, donde estaba toda esta comunidad juánica, pues captar esas ideas iba a costar bastante. Entonces, por esa misma razón, San Juan se toma el tiempo para poner en cuenta y tomar en relieve todo lo que concierne presentar a Jesús como el pan que baja del cielo, el pan de vida, y hace la comparación siempre con el Éxodo. San Juan es muy especialista en esto de hacer comparaciones con el Éxodo para que la persona pueda pues captar muy bien que lo que se habló en el Antiguo Testamento se cumple en Jesucristo. Eso es un poco la diferencia que tienen entonces en todo ello. Entonces, vamos a empezar con esta oración de la lección divina. Entonces vamos a empezar con la invocación al Espíritu Santo. Entonces dejo a cargo a la persona indicada. No hay quien va a hacer la invocación. Ya, don Otto, ya puede iniciar. Hay que tenía desactivado el audio, pero ya estamos. ¿Ya se oye? ¿Se oye? Sí se escucha. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, gracias por esta reunión que nos estás dando para saber un poquito más de ti. Espíritu Santo, ilumínanos con tu sabiduría. Bendice a cada familia, a cada hombre que esté necesitado, a cada mujer, a cada señor que esté tirado en una banqueta aguantando frío y dale de comer, mi Señor Jesús. Eso te lo estoy pidiendo en tu nombre, mi Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces ahora pasamos a este paso de qué dice el texto. Pues aquí en la lámina que estamos mirando, pues nos aparece a nosotros el texto que nos corresponde a todos nosotros para llevar todo esto a cabo. Pues estábamos diciendo entonces que cada uno de todas las citas bíblicas que estamos viendo ahora siempre nos llevan a un mismo tema. Entonces, hoy vamos a escuchar entonces las lecturas que corresponden a este domingo 19 del tiempo ordinario. Entonces, dejo
paso a quien tiene a cargo la primera lectura. ¿Me escuchan? Sí, Miriam. Lectura del libro de Reyes. En aquellos tiempos, caminó a Elías por el desierto un día entero y finalmente se sentó bajo un árbol. Permítame. Sintió deseos de morir y dijo: basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no valgo más que mis padres. Después se recostó y se quedó dormido, pero un ángel del Señor llegó a despertarlo y le dijo: levántate y come. Elías abrió los ojos y vio su cabecera un pan cocido en las brasas, un jarro de agua. Después de comer y beber, se volvió a recostar y se durmió. Por segunda vez, el ángel del Señor lo despertó y le dijo: levántate y come, porque aún te queda un largo camino. Se levantó Elías, comió y bebió, y con la fuerza de aquel alimento, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Te Señor. alabamos, Señor. Pasamos entonces a la segunda lectura, a quien tiene a cargo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, no le causen tristeza al Espíritu Santo, con el que Dios los ha marcado para el día de la liberación final. Destierren de ustedes la aspereza, la ira, la indignación, los insultos, la maledicencia y toda clase de maldad. Sean buenos y comprensivos y perdónense los unos a los otros como Dios los perdonó por medio de Cristo. Imiten pues a Dios como hijos queridos. Vivan amando como Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y víctima de fragancia agradable a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Te alabamos, Te alabamos. Señor. Pasamos entonces a la lectura del Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria. Gloria. ¿Me escuchan? Sí, Tere. Sí. ¿Sí? Sí se le escucha. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, los judíos murmuraban contra Jesús porque había dicho: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José? ¿Acaso no conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo nos dice ahora que han bajado del cielo? Jesús le respondió: no murmuren. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre, que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de él, se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan
vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, ya hemos escuchado entonces la palabra de Dios. Ahora pues, nos queda a nosotros ahora nuevamente releerlo y buscar qué es lo que nos llamó la atención del Evangelio. Ya sea una frase, ya sea alguna oración, un verbo, la palabra que nos ha llamado la atención. Siempre pregúntese, ¿por qué me llamó la atención esa palabra? ¿Por qué me llamó la atención ese verbo? ¿Qué me dice a mí? Siempre tenga presente esas preguntas que le van a ayudar a usted a la meditación de la palabra de Dios. Entonces ahora relea el Evangelio y cuando usted está leyendo, pues ahí encuentre qué le quiere decir Dios a usted. Muy bien, hermanos y hermanas. Entonces vamos a empezar con nuestra exégesis para ver qué nos quiere decir a nosotros la palabra de Dios. Empezamos entonces. La primera lectura tomada del primer libro de los Reyes siempre nos va a presentar a nosotros el dilema y también nos muestra a nosotros ese gran conflicto que hay en el pueblo de Israel. Recordémonos muy bien que después del rey Salomón, pues empieza, como el pueblo se divide, tanto el mayordomo como el hijo de Salomón, pues tratan de querer tener el poder. Uno, porque piensa que tiene todo el poderío, porque como era el mayordomo, pues cree que tiene toda la confianza del rey y por lo tanto a él se le tiene que encomendar el reino. Entonces se divide Israel en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Y entonces, ¿dónde está Elías? ¿En qué lugar? ¿En qué reino está Elías? Puede surgir la pregunta. Y resulta que Elías en ese entonces estaba en el reino del norte, por lo tanto era un reino totalmente pagano, un reino en el cual eh, se adoraba, en este caso a Baal. Recordemos que la palabra Baal significa el Señor, eso significa la palabra Baal, el dueño. Entonces, ¿podríamos decir entonces que Yahvé también era un Baal? Claro que sí, para el pueblo de Israel era un Baal. ¿Por qué? Porque es el dueño. Entonces hay que entender siempre estos conceptos que se tienen en el Antiguo Testamento que nos pueden a nosotros servir para tener siempre en cuenta todo lo que Dios nos quiere dar a conocer. Entonces, ¿qué pasa con Elías? Sabemos muy bien que Elías es perseguido, Elías está siendo perseguido por la reina Jezabel. ¿Por qué razón? Porque Elías está proclamando y está denunciando, pero sobre todo está
dando a conocer que los dioses que ellos adoran no son verdaderos, sino son quienes son falsos y por lo tanto siempre hay que adorar al verdadero Dios. Por eso Elías está sufriendo persecución, por eso Elías ya no soporta, por eso Elías prefiere, dice, morir. Entonces, ¿qué nos va contando a nosotros todo ello? Ahora entramos. Elías fue entonces un personaje importante en la vida del pueblo de Israel, un profeta fogoso que luchó con energía contra el deterioro social y religioso de su tiempo, pero hoy perseguido a muerte por la reina Jezabel. Tiene miedo y huye. Esto es lo interesante. El profeta, este gran profeta, nosotros lo conocemos muy bien por su, eh, podemos decir así, por su temperamento que tiene, es muy fuerte en ese sentido, pero ante esta reina, él como si se doblega. Él ya vio la fuerza de Dios, él ya vio que Dios le ha fortalecido, que Dios le ha respondido en un sinfín de maneras, pero entra la duda del ser humano y entonces tiene miedo y sale huyendo. Primeramente, primer punto, ¿qué es lo que quiere dar a conocer la palabra de Dios? De cierta manera, podemos decir que es el deterioro de la fe del ser humano. ¿Y por qué se deteriora? Se deteriora simple y sencillamente porque la persona muchas veces se va confiando de la fe que tiene, se va confiando de lo que ha tenido y de lo que Dios tiene. Entonces la fe tiende a debilitarse. Ah, sí, Dios obró, Dios hizo esto, hizo lo otro, y eso pasa con Elías. Sí, Dios hizo que cayera fuego del cielo y un sinfín de cosas, pero la confianza que pasó, sí, tiene confianza en Dios, pero se confía. No sé cómo estuvo también su relación con Dios, porque cuando estaba hablando cuando estaba en este diálogo, dice, siento deseos de morir. No le estaba hablando a Dios, sino simplemente él se estaba hablando a sí mismo con con el fin, como diciendo, cuando el ser humano se deja y se aísla a sí mismo, se queda como en una burbuja y en esa burbuja nadie lo puede sacar. Nadie lo puede sacar. ¿Por qué? Porque se ha deteriorado tanta su fe que trata la manera entonces de querer estar, de querer permanecer. Entonces el profeta Elías tiene en cuenta ello. Se debilita su fe porque se confía de que no es necesario entonces ahora orar o estar siempre en contacto con Dios porque al final Dios me responde. Entonces, al pensar en eso, la fe se debilita y por esa misma razón Elías tiene miedo, huye. ¿Por qué razón? Porque se confió. Ya está confiando más en sus fuerzas y en sus fuerzas él sabe que es débil y que lo pueden matar y salen huyendo. Bueno, digo que ese punto es muy esencial para nosotros. Hoy en día suele ser lo mismo con nosotros. Tal vez a veces estamos podemos decir así, emocionados con nuestra fe. Sí, Dios obró, pero de repente, boom, cayó algo. Me confié. Confié en mis propias fuerzas y dejé a Dios por un lado. Ya no oro igual. Sí, rezo, pero ya no dialogo con Dios. Y el dialogar con Dios es lo que le da fuerza a Elías. Y nuevamente después Elías, cuando habla ya con Dios, en este caso con el ángel del Señor que le aparece y le despierta y le dice, levántate y come porque aún te queda un largo camino. El diálogo. Dios al final de todo aparece en el camino, en su sueño, lo levanta y le dice, levántate. Comió y bebió y con la fuerza de aquel alimento caminó 40 días y 40 noches hasta la Horeb, el monte de Dios. Entonces, démonos cuenta, entonces, cuando ya está por debilitarse, está por morir en el sentido figurado la persona, en este caso hablando del profeta Elías, Dios responde. Y yo no sé si le ha pasado a usted, pero hay momentos en los cuales uno ya
siente mejor, hasta aquí ya, hasta aquí nomás, ya estuvo, ya no quiero hacer nada, ya no quiero saber nada de nadie, y ahí que se quede. Pensamiento humano. ¿Dialogó con Dios? No. Y cuando no se dialoga con Dios, se toman decisiones que después uno se arrepiente. Y se toman decisiones que uno se arrepiente. ¿Por qué razón? Porque no fue una decisión iluminada. Algo que platicábamos en Valle del Rosario el día domingo, de las decisiones que uno toma, las decisiones inmediatas. Porque al instante uno piensa y ya lo realiza y después, ¿por qué lo hice? Y en la vida del cristiano tienen que ver decisiones mediatas, o sea, en el sentido en el cual se analiza, se piensa, pero sobre todo se dialoga con Dios cuál es la mejor de las salidas, cuál es la mejor de las decisiones que se puedan tomar en la vida para que la persona pues pueda tomar fuerzas y seguir adelante y no desmayar en ese caminar, sino pararemos como le pasó en este caso a Elías, un hombre que ha visto la obra de Dios, que ha visto cómo Dios se manifiesta por medio de él, pero apareció esta reina Jezabel y tuvo miedo, simplemente y sencillamente la apariencia y su poca fe y su debilitación de fe por confiarse en sí mismo, cayó en él. Seguimos entonces. Dice, la escena de hoy lo presenta en el desierto, desanimado, pidiendo a Dios la muerte. Basta, Señor, quítame la vida. No está dialogando, está exigiendo. Pero el ángel de Dios le despierta por 2 veces, le manda que coma y beba y siga su camino. El profeta encuentra pan y vino. Escúchale bien, aquí ya empiezan nuevamente estas escenas. Pan y vino. En efecto, sigue su camino hasta el monte donde se encontrará misteriosamente con Dios. Recordemos, el monte para el mundo antiguo representa la altura, el encuentro con lo divino. La lectura nos prepara para escuchar luego el evangelio, la promesa del pan que nos piensa dar Cristo Jesús para que tengamos vida. Entonces, al final de todo ello, hermanos y hermanas, el diálogo con Dios es parte fundamental para nuestra vida. No podemos solamente decir y tener presente, sí, yo creo en Dios, yo lo amo, yo lo sigo, no, sino también en este caso, sabernos alimentar. Ahora bien, pregunta para todos, para su reflexión. Cuando usted está con esta misma frase de Elías, basta Señor, quítame la vida, o en otras palabras, basta Señor, ya no quiero seguir, basta Señor, quiero llorar, basta Señor, quiero terminar, basta Señor, ya no quiero saber absolutamente nada de nadie, ¿de qué te alimentas? ¿De qué alimentamos nuestra vida? ¿Alimentamos nuestra vida con tristeza? ¿Alimentamos nuestra vida con depresión, con dolor, con tristeza, con lágrimas? ¿O dejamos que ese ángel de Dios, o sea, cuando se refiere aquí al ángel de Dios, se refiere a la presencia misma de Dios? Cuando el ángel de Dios nos mueve a nosotros, a veces hasta nos da una sacudida, que a veces nos hace despertar, a veces nos hace implorar nuevamente a Dios, pero ¿con qué nos alimentamos? ¿Será que realmente nos alimentamos con lo que dice esta lectura, con pan y vino? El pan que es el sustento que Dios nos da y el vino que es la alegría que también Dios nos da. Porque si estamos hablando de pan y vino, y acuérdense ustedes que pan y vino, por lo tanto, va a aparecer simplemente con el hecho de demostrarnos que sí, es algo que alimenta, pero también es parte de una promesa. Entonces, alimentarse con pan y vino es tener fuerzas en la vida, pero también tener presente la promesa de que Dios va a estar siempre ahí y que nunca se va a alejar de nosotros. Entonces, eso es un poco lo que quiere reflejar por medio del profeta Elías. Ahora bien, la segunda lectura nos presenta también a nosotros una escena muy hermosa, en este caso de estar en conexión, en este caso del amor de Dios, pero en el amor de Cristo. Por eso esta es como lo que aparece al inicio, es como el centro de toda esa lectura, vivir en el amor como Cristo. Pablo da a los cristianos de Éfeso unas consignas de vida comunitaria que siguen plenamente de actualidad
en negativo, desterrar la amargura, en lo que estábamos viendo, la ira, los enfados e insultos y toda maldad. ¿Por qué razón? Porque esto es lo que nos causa a nosotros a veces amargura en nuestra vida y le quita el sentido a todo. En positivo, sean buenos, comprensivos, perdonándonos unos a otros. Ay, eso es lo que más cuesta. Y entonces, ¿cómo tener vida? Por las consignas de vida que presenta San Pablo. Quitar entonces toda amargura, la ira, los enfados que no nos dejan a nosotros entonces tener presente, que no nos dejan a nosotros entonces eh, están preguntando algo, ¿me escuchan todos cuando estoy hablando o no? Yo sí. Yo sí Sí, lo se escucho, escucha. padre. Ah, va, Sí, muy sí, bien. Escucha, pero Freddy. esa es la, Sí, se escucha. los audífonos de él, de que no se oyen bien. Pero yo sí lo escucho bien, bien. Muy bien, muy bien. Se escucha Gracias, bien. hermanos. Gracias, hermanos y hermanas. Muy bien, entonces tenemos en cuenta eso. Entonces son consignas que van ayudando a la vida. ¿Por qué razón entonces aparece todo ello? Es como un listado de reglas que tiene que mantener el cristiano. Hoy alguien me preguntaba sobre los 10 mandamientos, ¿verdad? ¿Qué sentido tiene? Y le digo yo, mira, los 10 mandamientos sí son normas, pero que no castigan y ni que oprimen al ser humano. Siempre tiene algo, algo bueno y por algo se hacen. Por eso igual, igual las leyes que aparecen en una nación tienen un objetivo. Y las normas que a veces aparecen, en este caso San Pablo, ¿por qué pone? ¿Cuál es el fin entonces de los 10 mandamientos, podríamos decir? Así, alabar a Dios y glorificar a Dios con nuestra vida y también amar a nuestro prójimo. Sí, es ello, pero tiene otro fin. Los 10 mandamientos, entonces, ¿cuál es el fin? Para el bien, escúchalo bien, no solamente convivir del pueblo, no, sino el bien convivir del pueblo de Israel. ¿Y qué más? Sí, el buen convivir, pero también lleva al orden para no hacer daño. Ese es el centro y por el cual los mandamientos están presentes y por los cuales se dan. No es para mantener a la persona oprimida. Y entonces, de igual manera, San Pablo presenta esto. ¿Con qué razón? El hecho es ser buenos. ¿Para qué? ¿Para qué ser bueno? Pues para que si cada quien si es bueno, obra bien, no tiene problemas, no tiene disgustos, no tiene ser comprensivos. ¿Por qué razón? Porque a veces somos buenos para, sí, escuchamos, pero estamos nosotros criticando en nuestra mente. Comprensivos. A veces tenemos que escuchar para saber comprender. También perdonar, que es el remedio tan agradable que uno puede tener en la vida. Uno perdonando, uno se llena de paz. No le hace uno bien a la otra persona, pero también uno se hace mucho bien. No solamente a la otra persona, ya te perdoné, punto. No, sino también uno se hace el bien. Entonces es un bien mutuo. Entonces nos dice aquí todavía, la motivación no es una mera filantropía o un modo de civilizado de convivir, es una motivación desde Dios. ¿Pero por qué? Porque también, sí, como dice aquí, no solamente está dedicado a eso, a solamente convivir, sino que es una motivación que Dios da, una exhortación. Y desde Dios Trino, no pongáis tristes al Espíritu de Dios. Perdónense, pues, como Dios los perdonó en Cristo, y vivan en el amor como Cristo los amó y se entregó por nosotros. O sea que al final de todo, todo ello, ¿a qué nos lleva? Primeramente, si nosotros decimos estar bautizados, si todo aquel que ha recibido el Espíritu Santo tiene que tener presente estas cosas. Porque el Espíritu Santo, y como dice aquí, si es una motivación de Dios uno y trino, es porque son comunidad, son uno, y sobre todo también brindan comunión. Entonces es lo que cada uno de nosotros debe tener en cuenta, que aquella persona que es cristiana tiene que tener en cuenta esto. Bueno, comprensivo y perdonador. ¿Por qué? Porque acordémonos que todo aquel cristiano que fue bautizado, pues también procede de la Santísima Trinidad, procede de todo ello, que lo lleva, podemos decirlo como aún San Pablo lo dice,
a la transformación del hombre perfecto, al estilo y al modo de Jesucristo. Entonces nos lleva entonces a ello. Sí, está como dice aquí, no solamente un modo civilizado de convivir, y eso es lo que decía yo, la salvedad. Por eso no solamente convivir, sino un bien convivir. Porque todos podemos convivir, pero bien, no. Ahora bien, esto sí, a un bien convivir nos lleva a todo ello. Entonces, ¿para qué? Para demostrar entonces que Cristo está en nosotros y que ha transformado la vida de aquel que ha sido bautizado. Nos encontramos ahora con el Evangelio de San Juan. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. A esta altura del discurso de Jesús, el día siguiente de la multiplicación de los panes en la sinagoga de Cafarnaúm, Juan intercala una objeción de los presentes a lo que va diciendo Jesús. Una objeción esta vez claramente cristológica. No, todavía no estamos hablando de Eucaristía. ¿Cómo puede decir que ha bajado del cielo? Se basan en que conocen a Jesús, el hijo de José, también a su padre y a su madre. En este caso, aquí tenemos que tener en cuenta, y eso lo platicábamos este domingo en las homilías que se estuvieron dando, que a veces cuando nos referimos o cuando Dios se refiere al pan de vida, a veces automáticamente nosotros vamos a la comida. Por ejemplo, el Padre Nuestro cuando usted lo reza, danos hoy el pan de cada día. ¿Usted a qué se refiere? ¿Y usted a qué piensa? El pan material. No sé, así somos los seres humanos. Automáticamente referimos esa palabra al pan material. De cierta manera, sí, se refiere un poco a ello. Pero acuérdense que no solamente ese pan. Se está refiriendo también al pan de la Eucaristía. Y por eso es que se reza dentro de la Eucaristía. Porque es el alimento de vida. Entonces, acuérdense de la secuencia que lleva. Acordemos que toda la Eucaristía es una oración a Dios Padre. Por eso inicia, Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre, porque todo es una alabanza. Igual el himno del gloria, ahí está, santificar el nombre de Dios. Venga a nosotros tu reino. ¿Qué decimos nosotros? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, hacer la voluntad de Dios. Danos hoy nuestro pan de cada día, pan de la Eucaristía y pan de la palabra. Perdona nuestras ofensas, hermanos, para participar dignamente de estos sagrados misterios. Y entonces, si nos damos cuenta, cada parte del Padre Nuestro nos va orientando siempre a este sentido del pan de vida. Lo que pasa es que nosotros rápido referimos a la comida material. ¿Cuánto le hemos agradecido a Dios con el Padre Nuestro por la Eucaristía, el pan eucarístico y también el pan de la palabra? Ahí nunca se nos ha ocurrido. Porque cuando dice, danos hoy nuestro pan de cada día, pan material. De que de cierta manera sí va también enfocado, como le digo, un poco a ello, pero también al otro pan y el verdadero pan de vida. Y ese pan de vida, a veces cuando rezamos el Padre Nuestro lo dejamos por un lado. Ahora cuando usted reza el Padre Nuestro, piense en el pan de la palabra de la Eucaristía y va a cambiar totalmente su oración. Haga el intento y va a ver. Y cuando reza el Padre Nuestro, dése cuenta que usted cada día va a recibir ese pan y cada día va a recibir ese pan de vida. Y entonces aquí va un poco ya enfocado lo que decía el Evangelio. No trabajen solamente por el pan material, sino por el pan de vida. Entonces, vamos a eso, entonces, hermanos y hermanas. El pan de vida se hace presente, entonces. Jesús sigue desarrollando su idea sin contestar de momento a la pregunta. Os lo aseguro, el que cree tiene vida eterna. Los verbos de Juan se repiten, ver, venir, creer, y se añade otro, atraer, que indica que la fe no es fruto solo de nuestro esfuerzo. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre. Aquí vamos enfocado nuevamente a lo que siempre hemos hablado cuando hablamos de fe. Vuelvo a hacer el recordatorio. La fe, decíamos, cuando se habla en teología fundamental, decimos que la fe es primeramente un don de Dios.
y también una respuesta del hombre. Entonces, por lo tanto, la fe no solamente, como dice ahí, es de nuestro esfuerzo, sino primeramente es una iniciativa de Dios. Por eso acordémonos, fe, esperanza y caridad, virtudes teologales. Teo, Dios, gales, regalos, son dones de Dios. Entonces el hombre no nace con estas virtudes innatas, o sea, no nace con ello, sino que se va adquiriendo conforme Dios le va dando a la persona la gracia y se lo dando por medio del bautismo, por la fe. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre, por medio de ese regalo. Entonces, la fe. Al final aparece otro verbo, comer, que es lo que conducirá al discurso hacia la Eucaristía. El que coma de este pan vivirá para siempre. Anuncia que el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Ay, hermanos, si pues, siempre nos pusiéramos nosotros a dialogar y a ver siempre la palabra de Dios, nos llenaríamos siempre de muchas riquezas. Pan eucarístico, pan de vida. Yo sí los invito a ustedes, hermanos, que con todo esto que estamos aprendiendo nos lleve a nosotros primeramente a conocer de lo que estamos viviendo o lo que tenemos nosotros como iglesia, porque a veces nos acostumbramos a lo mismo, lo mismo, lo mismo y lo mismo. Ah, es que la iglesia debe cambiar sus cantos, es que la iglesia debe cambiar sus oraciones. No, el que tiene que cambiar somos nosotros, porque nosotros queremos una iglesia a nuestro estilo, y no nosotros hacernos al estilo de Cristo. Entonces, hermanos y hermanas, tenemos que cambiar ya también nuestra forma de pensar y ver las cosas. A veces, como les digo, a veces miramos las cosas tan materiales que las oraciones que a veces nosotros hacemos, las planificamos y las llevamos a todos al ámbito a nivel material. Y no tiene nada de malo, pero siempre lo enfocamos a lo material. A ver, ¿cuántas veces nosotros hemos dicho en nuestra oración, Señor, dame fe? ¿Pero para qué quiere uno fe? ¿Para tener fuerzas en la prueba o para creer más en Dios? Siempre lo material, para vencer toda la prueba. Pero nunca le decimos, Señor, dame fe para creer más en ti. Señor, dame fe para escuchar con más atención tu palabra. Señor, dame fe cuando te reciba en la Eucaristía, yo pueda llevarte a todas partes con tu presencia en mí, a mi casa, a todos los lugares. Señor, dame fe para que yo pueda anunciar a otras personas. Nunca le decimos eso a Dios. Siempre le decimos, Señor, dame fe, aumenta mi fe porque no quiero llorar, porque no quiero caer, porque no quiero... Está bien, pero no lo dejemos solamente en ese nivel. Somos cristianos y también, como lo digo, no solamente velar por lo material, sino también por lo interno, por lo espiritual que necesita también de alimento. Entonces, bueno, les digo, nuestra oración entonces debe cambiar, ya entendiendo este discurso de Jesús. Jesús no solamente se refiere entonces al pan material, y se los dijo, y lo dijo a todas las personas este día domingo, que lo seguían, porque seguían a un pan que no era presencia de Jesús, sino era un pan material para saciar y llenar su estómago. Por eso es que lo seguían, y no lo seguían porque querían ellos la presencia de Jesús. Pero cuando les habla, coman mi carne, ay, ¿cómo nos va a dar este de comer su carne? No creen en la presencia, no tienen, dicen tener fe. Y también le pedían a Dios, dame pan, pero nunca le dijeron a Jesús, queremos creer en ti. Y ese es el error que muchas veces nosotros cometemos. Siempre nos lanzamos a lo material, y lo material, y lo material. He ahí entonces porque a veces hay fracasos en la vida de fe de muchas personas. ¿Por qué hay fracasos? Porque solamente se enfocaron a lo material, pidieron lo material, pero nunca se enfocaron en su dimensión espiritual. Es que nos encanta a veces pedir todas las cosas para nosotros. Y como, bueno, tal vez les cae mal a algunos,
Pero al final de todo, hermanos y hermanas, tengamos en cuenta, danos hoy el pan de cada día. No se refiere solo al pan material, sino también a ese pan espiritual que recibimos cada día y que de la cual a veces renegamos y a veces no queremos nosotros alimentarnos. ¿Por qué razón? Porque me acostumbré. O como decía aquel predicador, es que yo voy a ir a misa cuando me da la gana. Y nunca nos va a dar ganas. ¿Por qué? Porque hemos perdido ese asombro. A la iglesia no vamos para sentirnos bien, vamos porque necesitamos de Dios. Y algo muy importante, y el padre Federico lo repitió este domingo, algo que el Papa Francisco dice, la Eucaristía no es premio para los buenos, sino alimento para los débiles. Y nosotros somos débiles y necesitamos ese alimento. Por lo tanto, hermanos y hermanas, cada vez que nosotros participemos entonces de una Eucaristía o cualquier acción litúrgica, démonos cuenta, llenémonos siempre de ese pan de la palabra y del pan eucarístico. Muy bien, entramos entonces a esta meditación. Vaya a leer las preguntas y usted vaya dándose cuenta qué es lo que Dios le pide a usted. Dice, como Elías, ¿reaccionamos con demasiada exigencia ante los planes de Dios? ¿Cuál es ese extremo de nuestra crisis de fe? ¿Abandono de nuestra práctica de fe? ¿Desconsuelo y rechazo a los demás? Es lo que decíamos anteriormente. Hay veces que nosotros nos enfocamos tanto en el problema o nos confiamos tanto que ya logramos nosotros hacer algo porque Dios está con nosotros y bajamos la guardia. Bajamos la guardia y ya no creemos de la misma manera, sino que creemos y queremos a un Dios a nuestra manera. Dice la otra pregunta. Como la muchedumbre ante Jesús, olvidamos lo que Dios ya ha hecho en nuestra vida y que debe alentar nuestra fe. Queremos tener a la medida nuestra, nuestro entendimiento, sus caminos y la persona de Cristo. C. Nuestra práctica de la comunión de la Eucaristía nos lleva a cambiar de actitudes para salir de la crisis de fe o bloqueamos la acción sacramental y del Espíritu con nuestras actitudes de pecado. Esta tal vez es la parte que más nos cuesta a todos nosotros. Porque a veces con nuestra forma de ser nosotros bloqueamos la acción del Espíritu Santo. Y a veces no tanto porque nosotros lo hagamos pensado, sino que como ya estamos acostumbrados a que las cosas son como son, como nosotros creemos que son, adecuamos las cosas a nuestra manera. Y no las adecuamos conforme a lo que Cristo pide. Por eso es que, como les digo, muchos llegan al fracaso de su fe. ¿Por qué razón? Porque solamente estuvieron, como nos dicen a veces, de cuerpo presente, pero espíritu en otro lado. ¿Por qué? Porque hay crisis de fe. Crisis de fe en la cual nos cuesta salir y levantarnos. Y bloqueamos totalmente la acción del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque todo lo queremos solucionar a nuestra manera y en el tiempo que nosotros queremos. Y no dejamos a Dios ser Dios. Y Dios actúa cuando Él quiere. Por eso es Dios. D. Entristecemos al Espíritu Santo al reducir su acción en nosotros a emocionalismos, a confusión que siembra la división y todo aquello que se siente, pero no transforma la existencia. A esto es algo que nos referíamos otra vez. No todo es emoción. Pues muchas personas, ay, estuvo bonito, me hicieron llorar. Emoción. ¿Qué cambio produce en ti la vida? ¿Qué cambio produce en nosotros la acción de Dios? Tiene que hacer una acción íntegra, ¿verdad? Una acción en la cual abarca mis acciones, abarque mi espiritualidad, que produce ese cambio cuando nosotros
participamos no solo en la Eucaristía, sino cuando el Espíritu Santo también actúa en nosotros. Porque, ¿cuál es el peor de los pecados que dice Jesús? Que no será perdonado, la blasfemia al Espíritu Santo. Ah, pero ¿qué? Aquí nadie blasfemia al Espíritu Santo. Claro que sí. ¿Y cómo? Cuando nosotros queremos, cuando Dios nos presenta un camino y nosotros queremos desviar eso. Cuando el Señor presenta su acción en nosotros y nosotros queremos ir por otro lado. Es que a veces sí cuesta. A veces cuesta. Y les digo eso. Cuesta. A veces saber escuchar la voz de Dios. Porque estamos acostumbrados a hacer las cosas como nosotros queremos y no como Dios quiere. Entonces, teniendo eso en cuenta, ahora les voy a pedir a todos que hagamos esta oración desde la crisis de la fe. Vamos a empezar a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Oh Cristo, tus acciones y tu presencia sobrepasan nuestra siempre débil y pobre fe. Como la Con muchedumbre muchedumbre creemos conocer conocer tanto de tanto de ti, ti, que que nuestra vida nuestra se vida se pierde pierde cuando no cuando no comprendemos tu comprendemos su presencia presencia o o desconfiamos de tu desconfiamos de tu voluntad. voluntad. Haz Haz presente presente en en nosotros, nosotros, mediante el Espíritu de vida, Espíritu de la vida, obra del la obra del Padre. ayuda a nuestra Ayuda pobre y débil fe y haz que y es que continuemos continuemos siempre cercanos cercanos a a pobre todo y pobre y necesitado, abriendo nuestros abriendo ojos nuestros ojos maravillados maravillados ante el pan bajado bajado del del cielo, cielo, el que el que sana sana toda toda falta de falta fe de fe y y vida, vida, y que eres eres tú, tú, oh Cristo oh Cristo Eucaristía. Eucaristía. Tú que vives y reinas por los Eternamente. siglos. Amén. Contemplación. Y esto lo vamos a encontrar ahora en el Salmo 33, que lo vamos a hacer ya casi al final. ¿Qué es lo que contiene? Contiene lo más concreto, invitándonos al acto de fe que llevará a superar precisamente toda crisis del creer, del chocar contra los planes del rostro de Dios. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Iluminada por la palabra, la comunión sacramental con el pan y la vida es precisamente ese gustar y saborear la presencia de Dios que lleva a los discípulos a continuar en humildad su camino hacia el encuentro pleno con Él y sus vidas. Entonces ahora les voy a invitar a ustedes que abran su cuadernito, que por medio de lo que hemos meditado también nos lleve a nosotros a esta acción que Dios quiere que nosotros tengamos. Y le voy a invitar yo a usted que con estas ideas que se colocan aquí, usted también pueda elegir una acción que le pueda ayudar a usted en su vida, que le pueda llevar a usted a hacer un cambio, ya lo decíamos, no solamente un cambio de emoción, sino un cambio que lleve a la totalidad de la vida. ¿Qué nos dice? Aceptar que nuestra fe es poca y que se ve probada cuando nos apartamos del pan de vida. Interesante esa parte. Tratar de encontrar en lo desconcertante el triunfo del mal, la abundancia impone la violencia o justicia, la presencia fortalecedora del pan bajado del cielo. C. Saber deducir concretamente la obra del creer en nuestra vida cristiana, el cambio de aquellas conductas que hacen entristecer y entristecen al espíritu. Por medio de estas 3 ideas que tenemos acá, pues saquemos algo concreto, algo que nosotros queramos cambiar en nuestra vida y que de cierta manera nos va a ayudar a todos nosotros a llevarnos más al encuentro del Señor. Entonces, tomémonos un tiempo para hacer nuestros compromisos.
Muy bien, hermanos y hermanas. Entonces, pasamos ahora a escuchar el salmo que nos corresponde para este domingo como oración final. Así que dejo a cargo a la persona que está indicada para hacerlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Haz la prueba y verás qué bueno. Y verás qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegra su pueblo al escucharlo. Haz Haz la Prueba y verás qué bueno es el Señor. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y lo libra de todas sus angustias. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Finalicemos este momento con esa oración que Cristo nos enseñó. Ya les dije en qué clave. Pensando en ese pan que Dios nos da todos los días, no el pan material, sino el otro pan que nos da vida a todos nosotros. Tomémoslo desde esa clave y veremos que, como dice el Salmo, qué bueno es el Señor y cómo Él nos alimenta a todos nosotros. Decimos todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. venga a nosotros Venga a nosotros, hágase tu voluntad en la hágase tu tierra como en el voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada Nuestro día. pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, Nuestras como ofensas, también nosotros como también perdonamos a los que nosotros nos ofenden. perdonamos a los que nos No nos ofenden. dejes caer No nos dejes caer en Y tentación. líbranos del mal. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta noche. Amén. Vamos a dar esta bendición para todos ustedes, para que el Señor los bendiga y que bendiga a toda su familia. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Muy bien, hermanos y hermanas, que pasen buena noche. Buenas noches, Padre. Buenas noches. Dios bendiga.